Bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a analizar, de forma totalmente objetiva, de dónde vienen nuestros síntomas, y lo haremos con la base de los archivos presentes y bajo el método pensar biológicamente. O sea, nos vamos a basar estrictamente en lo que dicen estos textos. Para quienes ya conocen un poco sobre la conexión mente-cuerpo, les aseguro que la forma en que esta metodología organiza toda la información es, la verdad, fascinante. Vamos a ir paso a paso desglosando esta teoría, mirando solo lo que nos marcan las fuentes. Así que pónganse cómodos, porque este recorrido por el lenguaje de los síntomas se pone muy interesante. Y para no perdernos, el mapa de hoy es súper claro. Pasaremos por un nuevo paradigma de salud, luego los pilares del método, después el lenguaje de los síntomas, el impacto neuroendocrino y cerramos con el proceso de reparación, así, de forma lógica y al grano. Empezamos con la sección 1, un nuevo paradigma de salud, repensando el concepto de enfermedad. Básicamente, los textos proponen darle un giro de 180 grados a cómo vemos las manifestaciones físicas del cuerpo. Entonces, el punto crucial es este: ¿cómo redefinimos los términos de toda la vida? Tradicionalmente, pensamos en la enfermedad como una falla, un error del sistema, ¿no? Como si el cuerpo simplemente se desgastara. Pero el método nos trae otro concepto, el programa biológico sensato. O sea, según esta visión, no hay errores al azar. El cuerpo está ejecutando una estrategia de supervivencia perfectamente ordenada para lidiar con un estrés extremo. Es un cambio de mentalidad brutal. Pasamos de ver al cuerpo como una máquina defectuosa a entenderlo como un sistema que se adapta de manera increíble para mantenernos vivos. Y para aterrizar un poco más esto, fíjense en lo que dice Bjorn Abel en la documentación. Dice: lo que antes llamábamos enfermedad es en realidad la consecuencia de una situación excepcional a nivel biológico, una parte de una estrategia de supervivencia de la naturaleza. De acuerdo con los textos, el marco teórico sostiene que todo tiene un orden. Si hay un impacto emocional fuerte, lo que pasa después no es que el cuerpo falló, sino que la biología está haciendo todo lo posible para que sobrevivamos a esa situación que nos descolocó por completo. Pasamos a la sección 2, los pilares del método, el marco científico y filosófico. Porque claro, esto no salió de la nada. Es más bien un rompecabezas que une varias disciplinas para armar su propio modelo de diagnóstico. Para armar este enfoque se toman piezas clave: la epigenética, la nueva medicina germánica de Reike Herthammer, la biología total de Enrique Burón, además de la neuroendocrinología y el análisis transaccional. Lo que llama muchísimo la atención en las fuentes es cómo este modelo logra tejer conceptos de genética, comportamiento y cómo los conflictos emocionales se mapean en el cuerpo. Literalmente unen todo esto para crear una herramienta súper completa. Ahora, pasemos a ver cómo se construye esto, empezando por la epigenética. Los documentos citan a Bruce Lipton para, digamos, cuestionar un poco esa idea genética clásica. Aquí la propuesta es que los genes no son una condena o un destino escrito en piedra, sino que son potenciales. Y lo más loco de esto es qué es lo que prende o apaga esos potenciales, pues el entorno de la célula y las señales externas. O sea, bajo este marco, nuestras percepciones, lo que creemos y sentimos, funcionan literalmente como la señal que le dice a nuestros genes cómo tienen que expresarse. Y llegamos a la sección 3, el lenguaje de los síntomas, traduciendo conflictos emocionales en signos físicos. A ver, aquí es donde la metodología asegura que un trauma emocional abstracto se refleja de forma súper directa y predecible en zonas físicas de nuestro cuerpo. Y esto ilustra de una forma increíble cómo se aplican los diccionarios bioemocionales que vemos en las fuentes. Fíjense, el bruxismo, por ejemplo, no es nada más apretar la mandíbula. Teóricamente, se conecta con ira reprimida o agresividad que no pudimos soltar. Problemas en el abdomen se vinculan con sentirnos impotentes frente a una figura de autoridad. La delgadez extrema aparece conectada a un miedo profundo por la supervivencia o un trauma de abandono. Y las alergias se interpretan como recuerdos emocionales de separación o de necesitar protección. Para los textos, cada sistema de nuestro cuerpo responde a un matiz emocional exacto. Y bueno, esto que extrajimos de los archivos me parece buenísimo, porque representa eso que los autores llaman el bioshock. Resulta un poco cómico visualmente, pero la verdad es que cuando sufrimos un golpe emocional muy repentino, nuestro cerebro primitivo se confunde. No sabe la diferencia entre un peligro real o uno virtual.
O sea, si tenemos una discusión terrible o nos despiden del trabajo, nuestro cerebro no dice, oh, es solo estrés laboral. No, reacciona literalmente como si un monstruo gigante o un depredador estuviera atacándonos en la oficina en ese instante, activando enseguida todas las alarmas fisiológicas de emergencia. Sección 4. El impacto neuroendocrino. Cómo las emociones alteran las hormonas. Porque claro, para que esto no se quede solo en ideas abstractas, el método se apoya en la fisiología para explicarnos cómo la emoción se convierte en una respuesta corporal. Ahora, lo que resulta súper interesante aquí es ver cómo cambia nuestra química en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Los textos explican que el miedo y la inseguridad nos disparan el cortisol casi de inmediato. Y por otro lado, esa agresividad reprimida de la que hablábamos con el bruxismo nos mantiene inundados de adrenalina todo el tiempo. Y ojo, regular ese cortisol no es cosa de un par de horas. La literatura subraya que el cuerpo puede tardar semanas en estabilizarse después de un episodio de estrés fuerte. Es pura bioquímica impulsada por cómo nosotros percibimos una amenaza. Y finalmente, sección 5. El proceso de reparación, de la toma de conciencia al equilibrio biológico. Porque a ver, si el cuerpo ya aprendió un programa de supervivencia por una emoción, ¿cómo dicen las fuentes que lo apagamos? Es aquí donde el método saca una herramienta filosófica que me parece genial, la mayéutica de Sócrates. La premisa es que el paciente no necesita que le den respuestas cerradas en bandeja de plata. Más bien, se trata de hacerle las preguntas estratégicas correctas, preguntas que guíen a la persona para que descubra, por su propia cuenta, cuál fue ese choque emocional original. Según los autores, ese instante en el que hacemos clic y entendemos todo, ese simple acto de autoexploración es el paso fundamental para desactivar el conflicto que el cerebro mantenía activo en la sombra. Y todo este proceso se resume en 3 pasos muy concretos según los documentos de estudio. Primero, encontrar ese bioshock, ese segundo exacto donde nos pegó la emoción. Segundo, resignificar el síntoma. Básicamente, cambiar el chip, modificar nuestras creencias y entender que la biología solo intentaba ayudarnos. Y tercero, cuando logras ese cambio de perspectiva, una especie de reseteo interno, es ahí donde arranca la reparación biológica. El cuerpo empieza a arreglar ese cableado celular porque el cerebro por fin capta que el monstruo ya no está. Para cerrar esta exploración, les dejo algo en qué pensar. Si bajo esta lente teórica aceptamos que la forma en que percibimos el mundo dicta qué hormonas nos inundan y qué potenciales genéticos se encienden, ¿hasta qué punto el simple hecho de cambiar nuestras creencias y darle un nuevo significado a nuestros conflictos podría literalmente reescribir nuestro bienestar biológico? Es una perspectiva que sin duda alguna nos invita a una profunda reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este exhaustivo análisis.